la clase de hoy va a ser un poco más expositiva, pero los vamos a poner en situaciones a todos. Yo espero que todos los de la clase se animen y cuando pida voluntarios que se animen, sobre todo los voy a separar en grupos después. Van a ver, va a haber grupos y vamos a hacer dinámicas, esto va a ser más como un taller, ¿ok? Entonces los vamos a poner, a veces los voy a poner en situaciones incómodas, ¿ok? Esa es la idea, que salgamos de nuestra zona de comodidad y que estemos listos en situaciones que no estemos preparados, ¿ok? Se van a sentir mal, van a decir, no puedo creer que le dije esa tontería, ¿sí? Pero va a ser algo que nos va a hacer crecer. Uno aprende más de los errores que de los aciertos, ¿ok? Entonces no se sientan mal, vamos a aprender todos juntos, yo con ustedes, y va a ser un buen tiempo. Ahora, antes de empezar la clase de hoy, ¿cómo se sintieron la clase pasada? ¿Quiénes sí estuvieron acá en la clase anterior? Ok, ¿qué les pareció? ¿Qué opinión tienen? Algunos me dijeron, oye, nos engañaste. Fue una simulación controlada. Fue como en un plan de vuelo, de esos que te meten al simulador a ver cómo... ¿Sí? ¿Qué piensan de cómo les fue con la amiga atea Ale? ¿Qué lecciones aprendidas, por ejemplo, tienen, sobre todo en cuanto a la interacción, a los argumentos? O si hay alguna duda que dijo, uy, hermano, eso me hizo mi fe, estoy perdiendo la fe por eso. ¿Qué piensan? Quiero escuchar unos 5 minutos sí, hermano. Yo pienso que nos vimos muy inmaduros. ¿Que se vieron muy qué? Inmaduros, inexpertos. Muy inmaduros, ¿ok? Sí, o sea, no argumentamos, sino atacamos en mucha forma o concluimos antes de oír. Ok. ¿Qué piensan los demás? Sí, están por aquí. Ok. ¿Alex? A mí me llamó la atención la postura de la muchacha, ¿no? Uh-huh. Yo sí asumí que ella era atea, Ajá. porque es muy común en gente universitaria que tiene ese tipo de posiciones y ella sabía de lo que hablaba. Ajá. Y siempre nos postaba con una pregunta. Claro. Hacer una pregunta y ¿Sabes qué pasó? de nuestra cancha. Que ella se los tacticó a ustedes. Porque ella ya leyó el libro, yo la entrené, ella conoce todas estas tácticas. Entonces, ella muy amablemente, si ven con su carita inocente y todo, los trajo a ustedes corriendo, sin ella estar sin sentirse mal. Eso es lo que quiero. A ver, ¿le puedo hacer una pregunta? Y vamos a ver que esto es una táctica. Los que hayan leído el libro, este está en el capítulo 3 del libro. Pero tiene mucha razón, ella se los tacticó a ustedes, inventé una palabra nueva. Tacticar. ¿Alguien más? Prácticamente nos puso la piedra en el zapato. Les puso la piedra en el zapato. ¿Quiénes ya empezaron a leer el libro? Ok, les sugiero que para la próxima clase, por favor, ya hayan leído los primeros 2 capítulos. Si quieren hasta el 3er capítulo, pero por lo menos que ya tengan el capítulo 1 y 2 leído, pueden irse hasta el capítulo 3. Si alguien se quiere seguir, no hay problema, pero que tengan esos capítulos bien en mente. Si alguien necesita más libros, al final, si quieren, se pueden acercar con nuestros colaboradores, ahí tenemos más todavía. Entonces, listos. ¿Algún otro comentario? Sí, Robert. Creo que fue bien interesante, y lo comentaba el domingo pasado incluso, que cuando nosotros sentimos nuestra fe atacada por una persona que no quiere admitir que existe Dios, lo tomamos como una afrenta personal. Sí, claro, lo tomamos personal, claro. Y es muy normal. Y eso sí es normal, pero eso se vio bien claro cuando estaba ocurriendo. Claro. Como usted dice, yo estaba siguiendo también tácticas de... Claro. Y eso Sí, porque ya lo habías leído el libro, sí, ¿no? sí, yo estaba pensando, bueno, ella debe haber leído este libro. Sí, claro. Estaba usando las preguntas. Exactamente. Pero no es por eso, sino que
realmente yo creo que demostró a todos nosotros cómo nosotros sentimos Ajá. cuando nos atacan nuestra fe. Claro. En vez de poder hacer como en el libro nos enseña. Sí. Cuando uno está en control de la situación, la postura de uno es tranquila, serena, como decimos, sereno moreno. Esa es la postura de alguien que está en control de la situación. Cuando uno empieza a perder el control, entonces el lenguaje corporal cambia. Y era interesante porque yo estaba ahí, los estaba viendo a todos. Y al principio, bien comoditos, y ya después, así, a la orilla del asiento, y ya después parados. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. No solamente el área de la argumentación intelectual, sino también esto les va a servir incluso para pedir un aumento en el trabajo. Entonces, no, a ver, si usted vino, yo soy ateo, quiero saber que Me van a dar más trabajo. me van a dar más trabajo, ¿verdad? Sí, Tamara. Ajá. Bueno, yo tengo que ser sumamente honesta. Creo que el comentario que le hice cuando vine por primera vez a la clase fue como que me siento un estudiante de kinder en una clase universitaria, como y yo prácticamente nací en la iglesia, entonces la verdad, honestamente, siento que no tengo ni el 10% de la capacidad para contestar una pregunta a ese nivel. Ajá. Entonces sí, me siento como... Y mira, y es completamente normal, pero la idea de este libro es que con el poco conocimiento o a veces nulo conocimiento que tengas del tema, puedas empezar a buscar lugares por donde puedas encontrar conversaciones significativas, aunque no tengas las respuestas necesariamente. Porque la idea de esto es de poder tener otra conversación después. Si tú terminas la primera interacción con alguien que tiene ideas contrarias a las tuyas y la conclusión de la persona en su mente es no quiero volver a hablar con esa persona, ya perdiste. La idea es que vuelvas a tener la oportunidad de hablar con esa persona. Y entonces, para la otra, si vino Ale y te dijo, ¿sabes qué? Es que esto de la evolución, es que del sufrimiento y los niños y mal... Entonces ya sabes tú a qué te vas a ir a estudiar la próxima vez y te vas a preparar. Y esto es sumamente bueno para en casa. Háganle preguntas a sus hijos y sus hijos les van a sacar unas que van a ver si no les está pasando ya. Cuando empiezan entre los 10 y los 13, 14, 15 años, ahí agárrense. Porque si no eres apologista vas a empezar a tener que serlo. ¿Sí? Entonces la idea del libro es que con el conocimiento limitado que todos tenemos podamos tener conversaciones significativas, importantes con gente que tiene ideas contrarias a las nuestras. Entonces esto no va a ser para... obviamente va a haber algo de contenido también, porque obviamente para defender algo tienes que conocerlo. Entonces si no conoces bien el cristianismo y nada más tienes las tácticas, pues vas a estar como que tap dancing, vas a estar bailando alrededor del fuego, ¿sí? Entonces vas a salir tal vez mucho mejor librado que si no tuviera las tácticas, pero viene combinado con conocimiento. Esa es la mejor combinación, ¿sí? Entonces, hablando de eso, vamos a hablar un poquito hoy a una introducción a la apologética. Van a decir, ¿qué es esto de la apologética? Ahorita lo vamos a ver. Y titulé esta clase la introducción a la apologética y su necesidad en la iglesia de hoy. ¿Ok? ¿Qué es la apologética? Yo me he topado incluso con pastores que deberían saber esto y que les digo, bueno, ¿cuál es tu especialidad en teología? Le digo, apologética. Me dicen, ¿apolo qué? Y ellos están... a ver, son teólogos, deberían saber lo que es esto. Y se me quedan así. Mira, todas esas caras las he visto. Todas las he visto. Así que, ¿qué es la apologética? Bueno, el resumen viene en 1 de Pedro 3:15. Esto es un mandato universal, no es opcional. Ustedes hicieron apologética la vez pasada con Alejandra. Simplemente
a lo mejor no se dieron cuenta. Pero la cuestión es no si vas a practicar la apologética o no, es si la vas a hacer bien o mal. Es la única cuestión aquí. Y 1 Pedro 3:15 dice, estar siempre preparados para presentar defensa con más mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Tienen una esperanza ustedes? Muy bien. ¿Hay que compartirla? Ok. Ahora, va a haber obstáculos. Esa es la idea de la apologética, quitar obstáculos para que la gente pueda llegar al Evangelio, que lo pueda entender, y al mismo tiempo fortalecer a la iglesia también. Entonces tiene un doble propósito la apologética. La palabra clave de este versículo es defensa, y la palabra defensa en griego es apología. Y apología es una palabra muy sencilla, es esa palabra defensa. Es un discurso del tipo que usaría un abogado para presentar un caso legal, ¿sí? Ese es el contexto más o menos. Entonces, un abogado, por ejemplo, cuando Pablo presenta una defensa de quién es él y por qué está hablando del Evangelio, él está haciendo una apología y está utilizando apologética, ¿se entiende? Entonces esto es completamente bíblico. Entonces la idea es que estemos todos preparados, no importa si estás en el autobús, si te llegó una cita de trabajo y empezaron a hablar de esto, tienes que estar listo. ¿Cuándo? Siempre, hasta en la iglesia, en un lugar controlado, en un hogar donde dices, uy, aquí estamos en la burbuja. Bueno, pues les metí una tea en la burbuja la vez pasada. Así que hay que estar listos hasta aquí. Ahora, quién sabe, estoy pensando a lo mejor para graduación de ustedes traer uno, pero de a de veras. A ver si me dejan. ¿Quiénes? Todos. Esto no es opcional, no es que, no hermano, es que yo no tengo el don. No, no, no. Es que Pedro es una epístola universal. ¿Qué quiere decir universal? Para todos. Esto no es opcional. No, es que yo no tengo el don de evangelismo. No, no, no. Esto es para todos. El mandato de Jesús de ir a ser discípulos, para todos. Pedro es para todos. Y compartir la esperanza que hay en nosotros. Tenemos una esperanza de vida eterna, de renovación de este mundo, de nosotros mismos. Esa es la esperanza que queremos compartir. Ahora, pregunta para ustedes, y me gustaría que contestaran esto. Si alguien, por ejemplo, como Ale, un ateo, agnóstico, budista, lo que sea, te dice, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué contestarían? ¿Qué contestarían? Porque Cristo resucitó entre los muertos, ¿ok? Porque es la verdad. Porque es la verdad, ¿ok? ¿Qué más? Porque Cristo es Dios. Porque yo creo que Cristo es Dios. Porque tú lo crees que es Dios, ajá. ¿Qué más? ¿Cómo? Creemos en la Trinidad. Creemos en la Trinidad, ¿qué más? Porque decidí creer en él. ¿Decidiste creer en él? ¿Ok? Porque en mi casa eran cristianos, mi mamá era cristiana, pues yo soy cristiana. Porque en mi casa es lo que hemos creído desde hace tiempo. Sí, David. Porque es una necesidad en mi vida. Es una necesidad en tu vida, ¿ok? Porque contesta las preguntas de la vida, como cuál es qué propósito tengo en la vida, qué pasa después de la muerte. Tiene coherencia comparado con otras religiones que no explican las preguntas más importantes, por ejemplo. De la necesidad humana, del universo, etc. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Creo en la salvación eterna. Salvación eterna, ajá. ¿Qué más? Porque creo en Cristo. Ok. Bueno, pero es como redundante, ¿no? ¿Por qué crees en Cristo? Ser cristiano es creer en Cristo. ¿Por qué crees en Cristo? Y no en Buda o Siddhartha Gautama Nació de una virgen. Porque creo en Cristo porque Él es verdad. Porque Ok. murió y por qué resucitó. Porque creo en que hay vida después de la muerte Ajá. y creo en
lo que Jesús habla de ello. Ok. La diferencia. Coco. Porque supe lo que Él vino a hacer por mí Ok. y porque lo acepté como mi único y suficiente Salvador. Ok. Porque se ha revelado a nosotros en nuestro interior mayormente. Bueno, Ok. aparte de tomar la decisión de aceptarlo, Él se ha revelado dentro de nosotros. Ok. Y es una manera total que no te permite dudar, Ok. independientemente cuando ya tienes más el conocimiento. Ok. Aquí las respuestas que me han dado se pueden clasificar como en 4 grupos, ¿ok? Y esto ya lo traía, o sea que no. Primero, la respuesta, el tipo de respuesta número 1 es: crecí en la iglesia, mis padres eran cristianos, soy cristiano desde niño. ¿Sí? No lo acabo de poner aquí. Si me pueden ver la repetición en la cámara, no. Es el tipo de respuesta. ¿Es una buena razón para ser cristiano el haber crecido ahí? No necesariamente, porque eso no te dice si es verdad o no. Pero es muy sensato. Claro. Muy transparente. Claro. La pregunta Sí, que influye. Sí, es honesto, claro, Honesto. muy honesto. Es decisión. Influye en la vida de uno el haber crecido en la iglesia, pero la decisión es personal. Exactamente. Y hay gente que entra y que sale, y de otras religiones también vamos a ver otros casos, sí. Yo crecí como católica, Ujú, estudié en colegio católico ujú, y nosotros estudiamos apologética cuando estábamos en secundaria, ujú, pero yo analicé ciertas cosas, ¿verdad? ujú. A través de mi vida fui viendo experiencias que yo tuve y cosas que vi que no estaban de acuerdo con lo que yo sentía, pues. Ujú. Y yo decidí ser cristiana yo sola porque vi la razón de lo que necesitaba en mi vida, Ujú. que lo tenía el cristianismo. O sea, yo no sé la definición de cristiano que quieren decir ustedes. Todos somos cristianos, todos creemos en Cristo, los católicos, los protestantes, todos creemos. A mí me hubieran hecho esta pregunta y usando tácticas hubiera dicho, bueno, ¿cuál es tu definición de cristiano? Para ver si sí soy o no soy. Ajá, si creemos Sí. en Cristo, ¿Sí? ¿verdad? Entonces, a ver, vamos paso a pasito, vamos a ir siguiendo esto, pero sí, buena, o sea, usted dijo, tengo razones para cambiar ciertas de mis creencias, lo voy a hacer y eso es lo más razonable. Otro tipo de respuesta es: experimenté a Dios, el Espíritu Santo me lo reveló, Dios me mostró su existencia. Esa es una respuesta subjetiva y personal. El otro tipo de respuesta es: Jesús me cambió, yo solía ser X, ahora soy Y, Dios cambió mi vida. ¿Sí? Esa es la respuesta de transformación o el testimonio de transformación. Y la respuesta típica 4 es: porque sé que la Biblia es verdad, Dios me llamó a creer, una cosa por el estilo. Ahora, estas respuestas no son necesariamente malas. Tal vez la primera diría yo, bueno, si creciste ahí, asegúrate que sea verdad. Pero piensen en esto: ¿cuántas sectas, cuántas de las demás religiones utilizan las mismas respuestas? Que todo. Un testigo de Jehová podría decir: no, pues yo siento que esto es verdad. Un mormón decía: siento el calor de la verdad en mi pecho, ¿no? Sí, es lo que dicen. De veras, te dicen: lee el libro del Mormón y vas a sentir ese calor en... Yo dije, no será el jalapeño que me comí. Pero si se fijan, estas respuestas son respuestas subjetivas, son respuestas generales y son respuestas que no nos dicen si lo que estamos creyendo es verdad o no. Necesitamos ir más allá, porque una cosa muy válida es como lo que decía Margarita, es que yo lo siento en mi corazón, siento que es verdad. Ahora, eso es válido y es el testimonio del Espíritu Santo, pero hay una gran diferencia entre saber que el cristianismo es verdad y mostrar que el cristianismo es verdad. A Ale aquí le hubieran dicho ustedes: no, es que yo lo siento en mi corazón. Le digo, pues yo siento en mi corazón que no. Y luego, ¿cómo seguimos la conversación de ahí? Entonces tenemos que salir a respuestas que sean objetivas, que tengan fundamento en la realidad fuera de nosotros, para poder dar ese tipo de respuesta. ¿Está claro eso? Entonces les digo, no es que estas respuestas sean malas, no es que uno deba dejar de compartir su testimonio, que yo era esto y yo era el otro. Bueno, sí, a ver,
pero tiene que ir más allá, y eso es lo que vamos a estar viendo. Adelante, bienvenidos. Ahora, mi respuesta aquí sería muy sencilla, y la dijeron algunos. Ricardo le dijo, soy cristiano porque creo que es verdad. Simón dijo, porque creo que esto se adapta mejor a lo que es la realidad. Es decir, tenemos un rompecabezas, y el rompecabezas del cristianismo embona mejor cuando lo ponemos sobre el plano de la realidad en que vivimos. Explica por qué somos agentes morales, por qué tenemos sed de justicia, por qué el universo está aquí, por qué Jesús resucitó. Todo eso tiene más sentido en el cristianismo que en otro sistema de creencias. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Porque el cristianismo explica lo que les decía, lo que experimento como persona y lo que veo en el universo. Es decir, tiene sentido. Me gusta aquí, no me acuerdo si la puse aquí. Esta me encanta. Este es un argumento de C.S. Lewis que yo resumí, pero C.S. Lewis decía más o menos esto, decía, para toda criatura existen necesidades, pero también existen cosas que pueden llenar esa necesidad. Si un bebé tiene hambre, tiene leche materna. Si hay un pez, existe el agua para que pueda nadar. Existen estas correspondencias entre necesidad y el llenado de esa necesidad. Dice, pero si me encuentro en un mundo en el que tengo alguna necesidad que este universo no puede llenar, tal vez fui creado para otro. Necesidad de trascender, de vida eterna, vida más allá, de sentir que esto no es todo. Sentir que no estoy completo, esa es la idea aquí de C.S. Lewis. Por eso yo decía, Dios puso tocino en el mundo. Díganme si no es algo divino eso. Perdón para los que sean veganos, lo siento por ustedes. Y decía también, me encanta esta frase, dice, creo en el cristianismo así como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque gracias a que lo veo, puedo ver todo lo demás. Entonces, imagínense, esto es como ver un amanecer. ¿Quiénes de ustedes han visto un amanecer? Se levantaron tempranito, los levantaron y están a lo mejor con el café y está todo oscurito. Está a lo mejor fresquecito y empiezan las sombras a empezar a desvanecerse y empiezan a verse las cosas más claras y empiezan los pajaritos a salir y empieza a haber más ruido, más movimiento, y llega un momento en que las sombras se eliminan y vemos todo tal cual es. Esa es la idea aquí de C.S. Lewis, que es el cristianismo nos ayuda a alumbrar y a explicar todo lo que vemos en nuestro alrededor. Y él era ateo, por cierto. Él se convirtió ya en cristiano ya como en sus 40, ya en la edad bastante avanzada. ¿Cómo va a ser? Jovencito. Se me quejaron. A ver, ya ustedes me entienden, ¿no? No voy a tratar de defender eso. No vine a defender eso aquí. Se sintieron ofendidos. Era un chaval cuando se convirtió. Escasos, bueno. Escasos. Ahora, esta es la importancia de esto. Y los que tenemos hijos pequeños o hijos que están a punto de pasar la universidad, todo esto. Pero la universidad, hay varias fuentes de influencia en la cultura que son muy fuertes. La universidad es una de ellas. Acá Hollywood y los medios de comunicación, noticias, todos estos medios son de mucha influencia en la cultura. Este es uno de ellos. La universidad es donde se forjan las nuevas ideas. Por ejemplo, aquí hay un profesor en Oakland, Universidad de Oakland, que se llama Todd Shackelford, y ofrece una clase titulada Psicología Evolutiva, similar a lo que nos estaba hablando Alejandro, ¿se acuerdan? Donde provee una explicación naturalista de cómo las personas religiosas
llegan a obtener creencias, esta cita de esta persona, creencias para las cuales no existe evidencia alguna. Entonces, de acuerdo con este señor, lo que creemos la gente religiosa no tiene absolutamente ningún fundamento de evidencia. Eso es lo que él cree y él lo explica por medio de la evolución, es decir, evolucionaste y por eso tienes este tipo de creencias. Les voy a dar algunas estadísticas. 88%, esta es una estadística del Concilio Familiar de la Convención Bautista del Sur. Dice, el 88% de los niños en hogares evangélicos abandonan la iglesia a la edad de 18 años. Ahora, depende qué estadística hay, diferentes tipos. Esto ya es una estadística un poco vieja, pero a ver, ese es un número de antes. Las cosas han empeorado, no han mejorado. Si las tendencias actuales en los sistemas, dice George Barna, si los sistemas de creencias y las prácticas de la generación más joven continúan, en 10 años la asistencia a la iglesia será la mitad del tamaño de hoy. Adivinen qué, esto es lo que ha pasado ya en muchos lugares. Esta es una estadística del 2005, estaba completamente en lo cierto. En Next Gen, Larry Burnett escribió un libro que se llama Next Generation, este es de hace 2 años, dice, los jóvenes adultos y adolescentes altamente educados, inteligentes, de alto rendimiento, tecnológicamente sabios, con amigos religiosamente diversos, son los más propensos a dejar la fe. La presencia o ausencia de duda fue el factor más determinante en la afiliación cristiana y la salud espiritual en comparación con varios cientos de otros factores. ¿Cuáles fueron los factores? Afiliación cristiana y salud espiritual. Gente inteligente, jóvenes, relacionados con personas que no creen como ellos. ¿Se dan cuenta de esto? Ok. Ajá. Yo tengo algo parecido con mi hijo. Sí. Esta semana, él tiene 10 años. Wow. Él está empezando a venir acá. Sí. Y me dio una pregunta. Y me dice, no es que mis amigos no creamos en Jesús. Sí lo creemos, me dice. Pero ¿por qué todas las personas que vienen y creen se siguen comportando mal? Dice, para mis amigos no es que Jesús no exista. Jesús existe, pero ¿por qué las personas no cambian para bien? Siguen estando en lo malo. Claro. Y yo voy a escuchar lo que habla el pastor, pero sigo viendo que las personas dicen sí creo, pero están en lo mismo. O sea, ya no es la pelea entre que si existe o no existe Jesús. O sea, sí existe. Sí. ¿Qué pasa con el ser humano que sigue siendo lo mismo? Claro. O sea, ya sabemos que existe evidencia, la apologética, pero el ser humano sigue persistiendo en ser lo mismo. Entonces ahí, ¿cuál es la religión ahora? Bueno, hay varias formas de responder esto, pero este es el argumento de la hipocresía, ¿no? Hay tantos cristianos y se dicen cristianos, pero está llena la iglesia de hipócritas. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir, por un lado, que el que se dice cristiano y es hipócrita lo está haciendo contra el mandato de Cristo, porque Cristo condenó lo mismo. Segundo, el que haya hipócritas en la iglesia no quiere decir que el cristianismo sea falso, simplemente quiere decir que hay un problema con la humanidad, que el cristianismo ya no lo dice. Y tercero, cuando me dicen es que está lleno de hipócritas, le digo sí, porque es un problema humano y todavía tenemos lugar para uno más, te invito a la iglesia. ¿Sí? Entonces, el que haya gente que se mal comporte, ahora, esto va a ser un shock y lo voy a decir aquí en la iglesia, pero mucha de la gente que está aquí en la iglesia realmente no es cristiana. ¿Ok? Esas personas que saben mucho, que lo saben y lo han leído y han experimentado. Los demonios también saben mucho. ¿Sí? Entonces el conocimiento no te hace parte del gallinero. Ser gallina te hace parte del gallinero, pero puede ser lobo y estar en el gallinero como lobo. ¿Sí? Entonces eso no es un argumento contra el cristianismo, al contrario, lo fortalece, porque dice, la Biblia dice el hombre tiene un problema, somos hipócritas. Jesús, ¿cómo les dijo a los fariseos, a la gente religiosa? Hipócritas.
Entonces, lo único que está, por ejemplo, cuando tu hijo te dice eso, dices, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, Jesús habló de esto, aquí está. ¿Sí? La misma Biblia dice que la iglesia se fue comparada como el trigo y la cizaña, y el trigo, la cizaña es igualita, idéntica al trigo, pero no es Sí. el trigo. Entonces, Jesús mismo compara hacia la iglesia. Entonces, en la iglesia hay muchos que son y hay muchos que no son, pero de eso Dios lo va a separar. Y Dios va a juzgar los corazones, ¿no? Viene eso en 1 Corintios 5. ¿Sí? Mi experiencia con mis hijas, que ya son grandes y que tú las conociste, Sí. que decían parecido, yo lo que les decía, bueno, tú vas y es tu decisión lo que tú vas a creer y lo que tú vas a hacer, porque tú eres el que vas a ir solito a la oficina del director, nadie te va a acompañar. Claro. El pastor no va a ir, el que se sienta contigo no va a ir, nadie va a ir, eso es tu decisión. Si tú sabes que esto es cierto y es real, más vale que te prepares. Claro. Vamos a estar frente a Dios. Exactamente. ¿Uno más? Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo de mi familia fui la primera que se volvió cristiana. Ajá. Y desde que mis hijos nacieron, siempre los llevé a la iglesia cristiana. Hubo un tiempo en el que por razones de salud no podía venir, pero ellos de todos modos buscaban la forma de que su papá los llevara. Ya no era yo la que les decía, vayan, vayan. Pienso que es una relación personal y que ellos mismos experimentan el poder de Dios en sus vidas y por eso sienten la necesidad. Como él a veces se para más temprano que yo y dice, ¿ya nos vamos? O sea, claro. yo no los, y tiene 22 y el otro tiene 18 y nunca los escucho a que amen a Dios. Y eso es algo que pasa desde niño, no es así como que, de repente tengo un adolescente en mi casa eso se hizo desde chiquito. O sea, en mi casa mis hijas no cuestionan si se va el domingo o no. O sea, eso no es ni siquiera pregunta. No es democracia, eso es como ir a la escuela. Vas a la escuela porque vas a la escuela, o sea, ya sucede. Y entonces lo que quiere hacer uno como padre es instruirles en la importancia de tener una relación con Jesús, no simplemente hacerla externamente como cristiano. Ya traigo mi Biblia bajo el brazo, ahora ya ni Biblia porque tenemos todos teléfonos, y paso por las puertas de la iglesia y mágicamente mi carácter se transforma, pero yo sigo siendo el mismo por dentro. Entonces, el argumento de está llena de hipócritas la iglesia es válido, o sea, es válido, lo acepto, claro que sí. Hay lugar para otro, pero no todos son hipócritas. Pero ¿por qué ellos no tienen esa conversión? O sea, si están creyendo, según mi hijo, en algún momento todos van a creer que Jesús existió, que Jesús hizo eso. En algún momento va a ser más evidente, la tecnología lo va a poner. Sí, pero el que sea evidente, hay una diferencia muy grande en que sea evidente y que seamos adoradores por la evidencia. El saber no te va a hacer adorador de Dios. El saber que Dios existe intelectualmente no te va a hacer caer de rodillas a adorarlo. Va a decir, unos van a decir, estoy en problemas, pero realmente no tengo ganas de estar con este Dios, ¿no? Voy a seguir porque si no, no voy a terminar. Guarden sus comentarios para después. Voy a brincarme un poquito de estas estadísticas. Algunas de estas son buenas. Más del 33% de los adultos jóvenes dijeron que los cristianos están demasiado seguros de que saben todas las respuestas, y el 25% de ellos que el cristianismo es anticiencia, ¿sí? Un poco de arrogancia y un poco de, hey, ¿qué onda? A mí me enseñan ciencia, tiene sentido, ¿por qué ustedes cristianos están contra la ciencia? Vamos a hablar de eso después también. 17% de los jóvenes cristianos dicen que cometieron errores y se sentían juzgados, es decir, vienen a la iglesia y no se sienten bienvenidos. Se les señala, etcétera, etcétera. A ver, hay momento para eso, pero a ver, si es alguien que no conoces, ¿no? Si es alguien con el que ya tienes relación y tienes confianza, le dices, oye, mano, bájale 2 rayitas a eso porque es pecado. Pero tiene que haber... También bien, Christopher, claro, no es lo le que... puedo decir a otra más loca que se tranquilice. Amén, y eso es lo que dijo Jesús. Cuando el pasaje más citado de la Biblia en ese contexto es, no juzgues.
Bueno, pero no quiere decir que no juzgues, quiere decir no seas hipócrita a la hora de juzgar. Quita primero la viga que está en tu hoja y después vas y pones, ¿sí? Entonces cabal, como dice mi hermana, es cierto, y eso lo dijo Jesús. Es más, lo que están diciendo ustedes va en línea con lo que dijo Jesús. Entonces yo no puedo ir a decirle a mi hermano, oye hermano, déjate de meter con esa señora, está casada, y yo ya tuve 3 divorcios por adulterio. ¿Sí? No puede ser. Quedó la experiencia. Sí, pero me quedó también las huellas del pecado bien metidas ahí, y a lo mejor ni siquiera he aprendido la lección, que ya va en la tercera. Preguntas difíciles, les tocaron preguntas difíciles la clase pasada. Eso va a ser normal. No hagan lo que le hace el avestruz. Esconderse no funciona, simplemente estamos agravando el problema. Algunos abandonan su fe diciendo que el cristianismo no tiene sentido. Este es un libro de Oxford University Press de Christian Smith y Melinda Lundquist del 2005. Dice, ya no creo porque el cristianismo no tiene sentido. Jóvenes universitarios, muchos. Hay cosas rebuscadas en la Biblia que ya no puedo creer. Yo ya soy gente que piensa científicamente y no hay pruebas reales de esto que ustedes creen. Estoy enumerando algunas de las razones principales de la cultura que vemos hoy. Hay demasiadas preguntas que no tienen respuesta. Y esto es falso porque el cristianismo tiene 2000 años de historia donde, a ver, no fue que un día te levantaste y fuiste el genio que nunca a nadie más se le había ocurrido de dónde salió Dios. O sea, tenemos respuestas a eso. Lo que pasa es que a veces no sabemos dónde está. Por cierto, si quieren, mi mentor, el Dr. Clay Jones, cuando un grupo de exalumnos y yo nos acercamos, le dijimos, queremos que nos mentoree, queremos estudiar bajo sus alas, todo esto. Dijimos, ¿qué tenemos que hacer para esto? Si usted está de acuerdo. Me dice, sí, lo hacemos, nos juntamos 2 veces al año, esto y lo otro. Vayan a mi blog y lean todos los artículos de ahí. ¿Todos? Sí, todos. Así que si quieren que lo mentoree, pueden ir a esta página. Hay como 200 artículos, los pueden leer. Y otros tantos videos en la página de YouTube. Pero sí, todo en español. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque las preguntas realmente no cambian. Los argumentos no cambian. Por mucho que lo que dijo Alejandra les haya movido el tapete, créanme, no es nada nuevo. Y tiene respuestas muy razonables. Pero les digo, a veces no sabemos dónde encontrarlas. Si tienen preguntas, por favor, vayan a esta página. Tiene un botón de búsqueda. Pueden buscar ahí cualquier cosa que les interese o me mandan un mensaje, por favor. No se queden con dudas. Entonces, Filipenses 1:7, me gusta este pasaje. Pablo dice que he sido designado para la defensa del evangelio. Utiliza la misma palabra, apología. He sido designado. Esta es una de las cosas para las que Dios me puso, dice Pablo. Me encanta este versículo. ¿Quién fue el primer apologista? Jesús. Ahí les va un ejemplo, el ejemplo del paralítico. Estaba Jesús en una casa, estaba hablando, había un gentío, y llega un paralítico cargado por 4 amigos. No hay lugar por donde pasar, ustedes conocen la historia. Lo bajan, quitan las tejas, lo bajan y lo ponen ahí. Y Jesús ve la fe de ellos, se asombra y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. La gente pensaba, no lo dijeron, pensaba y dijeron, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar los pecados? Jesús no tuvo ni siquiera que, Jesús ya sabía lo que estaban pensando, ni siquiera les tuvo que sacar palabra alguna y les dice, hey, ya sé que están pensando que autoridad tiene este hombre para perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús entonces le dice, bueno, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre agarra su lecho, se levanta y
anda y se va. ¿Cómo les cayó la boca a Jesús? Que ni siquiera la boca, la mente. No, ellos le dijo, hey, ustedes tengan fe ya, tengan fe ciega en mí, soy Jesús. Evidencia. Les dio evidencia. ¿Cómo? Haciendo un milagro. Esa fue la evidencia. Y luego le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Para que sepan que tengo poder voy a hacer esto. Entonces es una cuestión de conocimiento. Para que sepan voy a hacer esto. Sí. Cuando dice que el primer apologista fue Jesús, ¿quiere decir que en el Antiguo Testamento los padres... Sí, tiene razón. Se puede hacer el caso por Moisés definitivamente. En mi libro lo menciono mucho, pero hablando del Nuevo Testamento, yo digo que sería Jesús. Tal vez podríamos incluso hablar de Juan el Bautista. Pero fíjense, ese es otro caso y lo hemos hablado aquí. Juan el Bautista, ¿qué pasa? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bautiza a Jesús, ve todos los milagros de Dios, la paloma bajar, etcétera, etcétera. Ve todo eso. Después, un poco después, se encuentra él listo para ser decapitado. ¿Y qué es lo que sucede? Manda a sus discípulos, le dice, oye, por favor, ve con Jesús y pregúntale si realmente era quien decía ser, porque estoy aquí en el hoyo. ¿Y qué dice Jesús? A ver, dile que no. Dile que tenga fe. Y ya, que no dude. ¿Fue eso lo que le dijo? ¿Qué dijo? Ve y dile a tu maestro, dile los milagros que ven, que los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos caminan. Ve y dile lo que estás viendo. Dile de la evidencia de que el Mesías iba a hacer estas cosas y yo estoy haciendo esas cosas, por lo tanto yo soy el Mesías. Ve y dile, platícale. Pero no le dijo, ve y cree ciegamente y ya. Sí. Entonces, la Biblia presupone evidencia detrás. Hubo una época también que se levantó de apologistas. Justino Mártir, primero de ellos. Fue una época en que se levantaron muchas herejías y en la iglesia entre el año 150 y el 300 hubo varios apologistas. Justino Mártir dice que acudieron a confrontar herejías usando razón, escritura y evidencia. Entonces esto no es algo nuevo, la apologética no es algo nuevo. Entonces desde entonces se ha levantado mucha gente. Aquí están algunos de ellos. El de la izquierda es el doctor William Lane Craig. Si no lo conozcan, lean sus libros. En medio está el doctor Habermas, probablemente el experto en el Jesús histórico más grande que tenemos hoy vivo. Desafortunadamente Nabil Qureshi era musulmán, dejó un legado tremendo, pero murió de cáncer el año pasado. Pero se levantan los apologistas. Y pongo aquí a Nabil por algo también, porque si un hombre de Dios como Nabil, que tuvo tanto impacto, Dios se lo llevó, a cualquiera se puede llevar. Dios no tiene preferidos en ese aspecto. No, es que ve el trabajo que está haciendo. No, Nabil se lo llevó. ¿Por qué? No me lo explico, pero él lo decidió. Nabil dejó un gran legado y su trabajo sigue repercutiendo hoy en día. Cristo, Sí. ¿tú crees que hayan apologistas en otras religiones? Porque claro. A mí pareciera que solo los cristianos tenemos que estarnos defendiendo, porque yo no. nunca he oído que estén cuestionando el budismo o que claro. se levanten. No. Claro que los hay. Hay apologistas del ateísmo, son los nuevos ateos, Sam Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, ya murió también, pero hay muchos. Del budismo hay, si no ve a mi página vas a ver cuántos defensores del budismo hay en los videos que hicimos del budismo.
Pero que estén constantemente bajo ataque. Sí, bueno, hay, por ejemplo, apologistas musulmanes que solamente a eso se dedican y debaten mucho con apologistas cristianos. Sí, sí, definitivamente. ¿Para qué la apologética? Bueno, 4 razones rapidísimos: validar las verdades cristianas, fortalecer la iglesia y la familia, refutar errores y salvar a las almas perdidas. Esos son los 4 propósitos generales de la apologética. ¿Qué cosas validamos? Bueno, cosas como: ¿existe Dios? Vamos a ver argumentos a favor de la existencia de Dios. ¿Es confiable la Biblia? ¿Que no todas las religiones llevan a Dios? ¿No son el problema del pluralismo? ¿Por qué tantas religiones? ¿Existe tal cosa como la verdad absoluta o no? ¿Existe evidencia histórica de la resurrección de Jesús o no? Esto es importante. Fortalecer a la iglesia. Ustedes se van a salir fortalecidos, van a salir confiados después de estudiar cuestiones de apologética, y nuestros hijos van a salir fortalecidos también. ¿Por qué? Porque 75% de los jóvenes abandonan su fe. Yo les voy a compartir muy rápido parte de mi testimonio. Cuando yo tenía unos 17 años, que estaba ya listo para irme a la universidad, yo ya era cristiano, recién convertido. Me encontré una vez un libro en los estantes de mi papá que se llamaba El Factor de la Resurrección. Este libro tiene como más de... ya mejor ni digo. Es viejito, que me regaña. No, pero es de los primeros libros que escribió George McDowell, y era el único libro de la resurrección que se había traducido en... Este fue anterior al de Más que un carpintero, por cierto, los que van para atrás. Leí este libro, y este libro fue para mí algo tremendo, porque cuando terminé de leerlo, me fui con la convicción de que el cristianismo es verdad porque Jesús resucitó. Como mero hecho histórico. Y dije, y si resucitó, entonces todo esto que estoy leyendo es verdad. Y si es verdad, tiene implicaciones morales para mí. Si Jesús resucitó, Jesús es Dios. Y Jesús dijo muchas cosas acerca de inmoralidad. Y la Biblia habla de que si odias a tu hermano, ya eres un homicida, y si ves una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella. Yo no conozco ningún adolescente que no haya llegado a la pubertad sin ser asesino adúltero. Y esa es la situación en la que me encontré. Después tuve la fortuna, este es su hijo, Sean McDowell, y ahora Sean da clases en la Universidad de Biola, fue mi maestro también en Biola él. Entonces, esa convicción a mí me fortaleció la fe de una manera tremenda, de tal forma que no he vuelto a dudar de la verdad del cristianismo, porque la evidencia de la resurrección es tan sólida. Refutar el error. ¿Quién dice, bueno, es que no debemos hablar de malos maestros, de los falsos maestros, esto, el otro? No. ¿Qué dice Tito 1:9? Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió. Aquí está hablando de un pastor, de un líder de la iglesia, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Refutar a los que se opongan. Entonces, refutar el error es uno de los propósitos de la apologética. Y la última es salvar a los perdidos. Entonces, esto nos ayuda a quitar obstáculos para que la gente pueda ver claramente el evangelio. Hay veces que la relación entre la apologética y el evangelismo es muy estrecha, sobre todo hoy en día. Mientras más escéptica es una sociedad, más vas a tener que usar apologética para quitar primero el escombro del camino, para que pueda llegar la gente directo al evangelio. Eso es el visual que yo utilizo para la apologética. Entonces es como hacer pre-evangelismo. Antes de que yo pueda presentar a Cristo como una solución viable a sus problemas, y principalmente el problema de vida eterna, es cómo es que esto es verdad. Y para eso necesito hacer
pre-evangelismo apologético. Si ya hay gente que no, que caes en blandito y le dices, hey, Jesús es Dios y Él resucitó y te quiere dar vida eterna, ¿quieres aceptar ese regalo? Sí, ¿cómo no? Se acabó, no, ni saquen la apologética. Hoy sabías que Jesús histórico y Habermas dice esto. No, olvídalo, ya no necesita. A lo mejor necesita equiparse después, pero ya tiene la salvación. Entonces no usemos tampoco, a ver, estas son las balas de cañón del cristianismo, ¿sí? Son las, como diríamos, el obús, el arma secreta, ¿sí? Pero no necesitamos matar moscas con balas de cañón, ¿sí? Usemos el arma adecuada. Les dejo con esta cita, me encanta esta cita de Lee Strobel. Él fue un perdido que se salvó y él dice esto, él era exateo y dice, básicamente me di cuenta que para mantenerme ateo tendría que creer que la nada produce todo, materia muerta produce vida, el azar produce orden, el caos produce información, la inconsciencia produce conciencia y lo irracional produce razón. Estos saltos de fe eran simplemente demasiado grandes para yo lograrlos, especialmente a la luz del caso afirmativo por la existencia de Dios y la resurrección de Jesús y su divinidad por consiguiente. En otras palabras, mi análisis del cristianismo explicaba el total de la evidencia mucho mejor que el ateísmo. Entonces, cuando él dice, cuando me puse a ver todas las piezas del rompecabezas, el cristianismo embona perfectamente al mundo en que nos adaptamos hoy. ¿Alguna pregunta? ¿No? Les voy a poner un videíto muy cortito, pero quiero que los motive y que pensemos en esto. En la próxima clase vamos a empezar a ver ya el contenido del libro y vamos a empezar a ponernos al día con eso. Entonces voy a poner un poquito más fuerte el volumen. Le pido a alguien ahí si me ayuda con la luz, por favor. Gracias. Tiene subtítulos, espero que se oiga bien. I'm a Californian, and if you ask me, well, how do I make that claim, I'll just tell you I was born and raised in California. But if you ask me the difficult questions about, when was California established, or how many counties are in California, or what's the California state bird or state tree, or how do you pass a law in California, well, you'd find out pretty quickly that I'm a pretty crummy Californian. I think at times in the church, those of us who call ourselves Christians are kind of Christians the way I'm a Californian. We were born and raised here, and you couldn't deny the fact we are Christians, but don't ask us too many important questions. Most of my life, I've been a pretty committed atheist, and at 35, I started to take a really hard look at whether or not the scripture was telling me the truth about Jesus. And I worked as a detective, and I was working on a surveillance team at the time, and I had friends that were cops, and they wanted me to become a Christian, and they shared what they believed with me. And I discovered pretty quickly that these folks in their professional lives were incredibly evidential and rational and thoughtful case makers. They could give you 5 reasons why that bad guy we're working is responsible for those robberies. But if I asked them for 5 reasons why I could trust the Bible, suddenly they took an entirely different approach to their large picture, big metaphysical picture. The claims of Christianity they couldn't answer the same way they could answer whether or not that guy is our robbery suspect. And I thought to myself, really? You want me as an atheist to jump from this kind of rational view of the world where I can make cases evidentially into a way of living in which I can't even use evidence? I don't even think of things that way anymore? I can't do it. I can't turn my brain off in order to join you. A number of years ago, I got called out to an officer-involved shooting scene. I was working on my homicide team, and sure enough, we have to investigate officer-involved shootings too. And when I got there, the officer explained to me how he got into a gun battle. He said he pulled over a car for drunk driving. And as he walked up in the car, he could smell alcohol coming out of the window. So he asked the driver of the car to get out of the car to do what he calls an FST. We all call it that. It's a field sobriety test. And
And as soon as the gentleman got out of the car, he wanted to conduct a routine pat-down search before he started the FST, just to make sure this guy's not carrying any weapons. But this guy was carrying a weapon. As a matter of fact, he had a .45 caliber handgun in his waistband underneath his shirt. This guy had just been released from jail for an assault. Now, as a parolee, he had a gun in his waistband. The officer, not knowing this, told him to turn around and face away from him so he could start the pat-down. The suspect in this case decided to make a decision. He knew that if he was caught with the gun in his waistband, he would do a year in jail, just for possession of the gun. So he had to make a decision that night about whether he was going to go back to jail for a year or kill the officer. So he turned around after facing away from the officer and turned around and faced the officer, only about maybe 5 feet apart, and he pointed his handgun directly at the officer. The officer was completely off guard. As a matter of fact, he didn't even have his own hand on his gun, as now he's facing down the barrel of the suspect's gun. But he was wearing his bulletproof vest. So he stood there and he decided, given all my options, here's what I'm going to do. I'm going to trust my vest, and I'm going to tense up my stomach muscles, and I'm going to take the first couple of rounds while I get ready to return fire. Now think about that for a second. Once you know that the vest can stop rounds, and if you know that the vest can stop rounds, you're far more likely to stand tall in that vest in a point of challenge. So here's my question for you. Do you know enough about your Christian worldview to know that it can stop bullets? Have you tested it? Have you allowed the bullets to hit the vest? Have you listened to the objections of atheists? Have you listened to the objections of those who don't believe Christianity is true? And are you prepared with the answer? Confidence is not free. Confidence comes at the end of an intellectual investigation that requires an intellectually robust form of Christianity. Yes, you might hold that Christianity is true today accidentally. You don't even know why it's true. But you don't have to hold it that way. I think there are people out there who are unbelievers, who think that if only Christians would be exposed to the evidence, they would no longer be Christians. What if that's wrong? What if, in fact, the more you're exposed to the evidence, the more confident you would be in your Christian worldview? Look, I make no apology about being a Christian because I know I can dig as deep as I want into the evidence, and I'm not going to scare myself away from what I believe. I'm going to become more certain of what I believe. Don't be afraid to dig deep into the evidence because you'll have the same kind of confidence as a result of that investigation. Así que lo dice un detective, debe ser cierto. No tengan miedo a la evidencia. Entonces, en esta clase nos vamos a meter, los voy a poner en situaciones incómodas, los vamos a poner a sudar la gota gorda, pero va a ser un ambiente controlado y yo creo que va a ser muy bueno, va a haber conversación, vamos a comentar, vamos a ver el material, lean los primeros 2 o 3 capítulos del libro y nos vemos en la próxima clase.